Cuando hablamos sobre momento nos referimos a un giro. En este caso podría ser en el contrario de las manecillas del reloj, que sería positivo, y sentido de las manecillas del reloj, que sería negativo. ¿Cómo se produce ese giro? Bueno, por ejemplo, podemos tener aquí el plumón, y si lo estoy sosteniendo del lado izquierdo y aplico una fuerza, el plumón gira, y en este caso sería un giro positivo. Si aplico la carga en dirección contraria, hacia abajo, tendré un giro negativo. El momento, como se dan cuenta que es un giro, va a depender de la fuerza que yo aplico y de la distancia que estoy con respecto al punto de giro. Mi punto de giro es mi mano izquierda y la fuerza la estoy aplicando con la mano derecha. Ahora bien, entre más me aproximo a mi mano izquierda, más me es difícil realizar el giro que hacía aquí con menor fuerza. Acá lo puedo hacer sin ningún problema, pero conforme me voy acercando ya es menor, hasta que llego al punto de apoyo. Una vez que aplico la carga en el punto de apoyo, ya no puedo tener un momento o giro, ya no existe la distancia a la que estaba yo aplicando, y entonces su brazo de palanca, que va a ser esta distancia, la distancia entre el punto de interés y el punto donde se aplica la carga, se llama brazo de palanca. Conforme nos aproximamos al punto de interés, el brazo de palanca disminuye hasta que llegamos donde el brazo de palanca es cero, y por más fuerza que se aplique no se producirá ningún momento. En algún caso podría darse un desplazamiento, pero ahorita, como estamos en estática, no nos interesa más que, para el caso que estamos tratando, el momento o el giro. Para esto tendríamos que definir que esto es un cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Idealmente se dice que un cuerpo rígido es un cuerpo en el que, al aplicarse fuerza sobre de él, las partículas internas, el punto 1 y el punto 2, mantienen sus distancias invariantes. Es decir, que el cuerpo no sufre deformación. Entonces, manejamos que esto es un cuerpo rígido y que las cargas que se aplican sobre de él no le ocasionan ninguna deformación. Entonces, al no sufrir deformación, decimos que es cuerpo rígido. Ahora, esto es idealmente. ¿Por qué? Porque sabemos que, aunque este es un plumón, si aplico la carga suficiente, no sé si se aprecie, pero sí lo puedo deformar. Entonces solamente hablamos de forma ideal, que es un cuerpo rígido, ya que todos los cuerpos, al sufrir la acción de una fuerza, pueden sufrir una deformación, aunque sea mínima. Por ejemplo, han visto que cuando pasa el ferrocarril sobre los rieles, aunque sean rieles muy gruesos y estén soportados sobre los durmientes, si pone una tensión, se sufre una pequeña deformación en las vías del tren. Ahora bien, como tenemos un cuerpo rígido ya definido y tenemos carga sobre de él, vamos a definir otro punto importante, que es el principio de transmisibilidad de fuerzas. ¿Qué significa el principio de transmisibilidad de fuerza? Significa que si yo tengo un objeto y aplico una carga, si aplico otra carga de la misma magnitud que mantenga la misma línea de acción que la primer carga, el objeto responderá de igual manera que como se le aplicó en un principio, que vamos a ver de nuevo. Si hablamos de nuestro objeto que tenemos aquí, nuestro cuerpo rígido, y aplico una carga P, si esta carga P la sustituyo por una carga P' que se mantenga sobre la misma línea de acción, esta es la línea de acción
de la carga P. Entonces sustituyo la carga P por la carga P' y sé que P es igual a P', el objeto tendrá el mismo comportamiento que cuando tenía la carga P. Esto es lo que se le llama el principio de transmisibilidad de fuerzas. Otro ejemplo podría ser un vehículo sin gasolina, un automóvil sin gasolina, y que nuestro vehículo tuviéramos a un par de compañeritos que nos ayudaran a empujarlo en la parte de atrás. Esa sería la carga que aplicamos, la fuerza P, si fueran dos compañeros, para que sea equivalente. O caso contrario, si tuviésemos otra vez nuestro mismo vehículo, pero en lugar de esto conseguimos que las dos personas se posicionen al frente, y estas dos personas, al posicionarse al frente del vehículo, lo tiran con un par de cuerdas. Si la línea de acción en el primer caso es la misma línea de acción que en el segundo caso, entonces son sistemas equivalentes. Estos puntos son importantes para comenzar a trabajar lo que veníamos definiendo como el momento de una fuerza. Hablando vectorialmente, el vector momento se definirá a partir de un producto, de una multiplicación que sería la de la fuerza por la distancia, y entonces tendríamos el vector R cruz el vector F, donde el vector R es el vector posición que va del punto de interés al punto donde se aplica la carga. Y el vector F pues es una fuerza vectorial. El vector posición R tendrá componentes Rx en Y más Ry en J más Rz en K, y el vector fuerza componentes Fx en Y más Fy en J más Fz en K. Ahora, ¿cómo se resuelve o cómo se hace el producto cruz? En teoría, ya ustedes deben de conocerlo. El producto cruz es un producto vectorial donde resulta de la multiplicación de dos vectores y su resultante será un tercer vector, y la forma de obtenerlo es mediante un determinante. Esto significa que el vector m será igual a la multiplicación de los vectores unitarios i, j y k por las componentes rx, ry, rz, fx, fy y fz. El vector momento tiene características importantes. Por ejemplo, el vector momento será perpendicular al plano formado por los vectores r y f. El vector momento representará el giro que puede producirse debido a la fuerza con respecto a la distancia r. ¿Cómo se obtiene este vector? Bueno, una forma de obtener el determinante es, hay dos formas sencillas, que son agregando columnas, que significaría agregar aquí una columna I y una columna J con Rx, Ry, Fx y Fy, y obtener las multiplicaciones de la diagonal principal, donde la diagonal principal sería
en esta dirección, es decir, I por RY por FZ más J por RZ por Fx más K por Rx por Fy. Esto es el resultado de la multiplicación de la diagonal principal. I por Ry por Fz más J por Rz por Fx más K por Rx por Fy menos las componentes de la diagonal secundaria. Entonces tendríamos que nuestra diagonal secundaria va en este sentido. Para ponerlas en el mismo orden vamos a poner I por RZ por Fy más J por Rx por Fz más K por Ry por Fx. Vamos a reordenar nuestros términos. Tendríamos que sería I por Ry Fz menos Rz Fy, que es esta primera parte, son los términos en I, más J por Rz por Fx menos Rx por Fz más, ya estuvieron estos dos, K. Recuerden que el signo menos que tenemos aquí al principio nos afecta a todos los términos, por eso estamos ocupando en la primera sección I, que es el factor común para ambos casos, Ry y Fz multiplicados menos Rz Fy, igual con el segundo, y vamos con el tercero, Rx Fy menos Ry Fx. Esto sería nuestro vector momento. Reitero que si hablamos del vector R, el vector R tiene componente Rx en I, más Ry en J, más Rz en K, y el vector F tiene componentes Fx en I, más Fy en J, más Fz en K. Esta es una forma de obtener el determinante que se llama por diagonales principales agregando dos columnas más. Repito el procedimiento. El vector momento se obtiene del producto cruz del vector R y el vector F. El vector R es el vector que va del punto de interés al punto donde se aplica la fuerza, y el vector fuerza pues tendrá sus componentes y es el que se va a multiplicar. El producto cruz se obtiene mediante un determinante donde se acomodan los vectores unitarios I, J y K en el primer renglón. En el segundo renglón se colocarán las componentes Rx, Ry y Rz, y en el tercer renglón las componentes Fx, Fy y Fz. El determinante aquí lo estamos obteniendo por el procedimiento de resta de diagonal secundaria de la diagonal principal, y para esto agregamos dos columnas. Nuestra diagonal principal se inicia con I por Ry Fz, que ya se encuentra aquí.
agregamos sumando cada una de estas multiplicaciones I, J y K, y menos los de la diagonal secundaria, que para ponerlos en orden comenzamos en I, J y K. Realizamos el álgebra y obtenemos este vector momento. Podemos ocupar otra forma de obtener el determinante, que se llama por cofactores, donde decimos que el vector momento de la multiplicación de IJK por Rx, Ry y Rz, Fx, Fy y Fz se hace por cofactores, donde tomamos primero y no ocupamos el renglón y la columna y lo multiplicamos por el determinante interno, que sería Ry por Fz menos la diagonal secundaria, que sería Fy por Rz, y luego tomamos J, pero este vendrá con un signo negativo porque sería como cambiar el orden de las columnas para obtener el determinante, y entonces pondríamos menos J Rx por Fz. Recuerden que se cancelan el renglón y la columna del que estamos ocupando y ocupamos diagonal principal Rx Fz y luego Fx Rz menos Fx Rz, y por último vamos con K, cancelamos renglón y columna y obtenemos el determinante interno por diagonal principal, que sería Rx por Fy menos Fx por Ry. Vamos a reordenar y tendríamos que en I aparecen los mismos términos, Ry Fz menos Fy Rz. Recuerden que no importa el orden de los factores, aquí podemos tenerlos en cualquier orden, Rz primero o Fy primero, como sucede acá. Entonces el primer término ya comprobamos que por los dos métodos es el mismo. Luego vamos con J, que nos quedaría, al pasar este signo dentro de nuestros paréntesis, afuera ponemos positivo y nos queda Fx por Rz menos Rx por Fz. Y vamos a ver dónde está, es Rz Fx menos Rx Fz. Entonces el segundo término está claro, es el mismo. Y en el caso de K queda Rx Fy menos Fx Ry, y es K Rx Fy menos Fx Ry. Es correcto. Entonces ya obtuvimos aquí dos procedimientos para obtener el determinante, que en este caso es el producto cruz entre el vector posición R, que va desde el punto de interés hasta el punto de aplicación de la fuerza, y el vector fuerza. ¿Qué pasaría si esto sucediera en un sistema de dos dimensiones? Si sucediera en un sistema de dos dimensiones, tendríamos I, J y K, Rx, Ry y 0 en Z, Fx, Fy y 0 en Z. En dos dimensiones, el determinante, cuando tomamos I, este determinante es 0 porque aquí tenemos una columna de ceros. Cuando tomamos en J, cancelamos renglón y columna, nuestro determinante también será 0 porque tenemos una columna de ceros, y lo único que existe será en K. Entonces el momento en dos dimensiones vectorial solamente tendrá componentes en K, que sería la multiplicación de Rx por Fy menos Fx por Ry.
este término que es igual al que calculamos acá para 3 dimensiones y en este caso para 2 dimensiones. Si se realiza un problema de forma vectorial. Otro concepto que es importante conocer es el teorema de Variñón, y ese nos dice que la suma de los momentos producidos por las componentes de una fuerza, es decir, si tenemos la fuerza y tenemos su componente Fx y su componente Fy, la suma de los momentos producidos por estas componentes va a ser igual al momento producido únicamente por la fuerza. ¿Qué significa? Que si yo tengo un cuerpo y le aplico una carga en diagonal, esta carga va a tener componente horizontal así y vertical. Entonces esta fuerza sobre este objeto, al aplicar la carga, la componente vertical ejercerá un momento y la componente horizontal ejercerá, en este caso no ejercerá momento porque irá en la dirección del punto de interés. La línea de acción de la fuerza de la componente horizontal pasa por el punto de interés, pero si hacemos las operaciones nos indica que si aplicamos la carga en esta diagonal, si ocupamos únicamente las componentes, será el mismo resultado a que si ocupamos la carga principal. ¿Cómo aplicamos eso o cómo lo ejemplificamos? Entonces reitero, el teorema de Variñón dice que la sumatoria de momentos producidos por las componentes de una fuerza serán igual al momento producido por la fuerza respectiva. Vamos a ver un pequeño ejemplo de eso. Entonces, por ejemplo, vamos a plantear que tenemos en un sistema coordenado una barra. Vamos a darle coordenadas, vamos a decir que está aquí a 3 metros y aquí a 4 metros. Y vamos a aplicarle una carga. Vamos a hacerlo ahorita en 2 dimensiones. Una carga a 30 grados. Y esta carga tiene una magnitud de 100 newtons. Nuestro sistema coordenado XY. Entonces, si queremos conocer el momento producido en el origen, va a ser igual a R cruz F, todos vectores. Entonces definimos al vector R por sus componentes, que sería 3 metros en Y más positivos 4 metros en J, y nuestro vector fuerza va a ser igual a 100 coseno de 30 en Y menos, ambos son negativos porque su componente horizontal va en esta dirección y su componente vertical va en esta dirección. Entonces son vectores negativos. Menos en coseno de 30. ¿Por qué ocupo el coseno de 30? Porque conozco el ángulo de 30 grados y la función coseno me relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa. Dice que el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Si mi hipotenusa son los 100 newtons, despejamos y decimos que el coseno de 30 es igual al cateto adyacente sobre 100, todo multiplicamos por 100. Entonces 100 entre 100 es la unidad, y ya nos queda que el cateto adyacente, que para este caso vectorialmente este cateto adyacente será Fx, es decir, la componente horizontal, va a ser igual a 100 por el coseno de 30, 100 coseno de 30, pero al ir en sentido contrario a lo que se definió como positivo en nuestro sistema coordenado, serán negativos. Y la componente vertical, que sería menos
100 seno de 30 en J. Vamos a obtener el momento que nos dice que M es igual a R cruz F. Planteamos I, J y K. Y el vector R que es 3, 4, 0. Y el vector, bueno, vamos a obtener aquí las componentes del vector F para tener que multiplicar. Entonces el vector F queda menos 86.6 en I menos 50 en J y 0 en K. Entonces nuestro vector momento será igual a, está en K, y sería 3 por 50 menos 4 por 86.6. Y nos da un valor numérico. Aquí tengo un error, es negativo y es negativo. Entonces acá tenemos por menos 50 y por menos 86.6. Entonces tendríamos 196.4 newtons metros en K. Newton metro es la unidad del momento. Sabíamos que las magnitudes del vector R vienen en metros y las magnitudes del vector fuerza vienen en newtons. Y al multiplicar metros por newtons nos queda newtons metro, pero en ambos términos de la suma nos quedan las mismas unidades, newtons metros y newtons metros. Entonces los podemos sumar o restar de acuerdo a las operaciones pertinentes, y en este caso nuestro resultado es de 196.4. Ahora vamos a ver si podemos aplicar el teorema de Varignón para demostrar que el producto, la suma de los momentos por las componentes es igual al momento producido por la fuerza original. Y eso lo demostramos diciendo que el momento 1 va a ser igual a I, J y K. El vector posición R no tiene modificaciones, seguiría valiendo 3 en I, 4 en J, 0 en K. Pero el vector F, si decimos que el momento 1 es producido por la componente horizontal, la componente horizontal habíamos dicho que entonces el vector Fx únicamente sería 86.6 newtons en I, menos 86.6 newtons en I, entonces pondríamos menos 86.6 y 0 en J y 0 en K. Entonces la componente del vector del momento 1 será igual a K por 3 por 0, 0, menos 4 por menos 86.6. Es decir, el momento 1 será igual a 86.6 por 4, que es 346.4 newton metro. Pero este momento es solamente el producido por la fuerza horizontal. El momento 2 será el producido por la fuerza vertical, que será igual a IJK. El vector R no cambia, sigue siendo 3, 4, porque recordamos que el vector R es el vector que va desde el punto de interés hasta el punto donde se aplica la fuerza, y para ambos casos, ya sea la componente horizontal y la componente vertical, es el mismo punto, 0 en K, y la componente vertical era 0 en I y menos 50 en J. Lo que nos da que el momento 2 es igual a, cuando hacemos K
multiplicado por el determinante de la matriz interna, que sería aquí 3 por menos 150, no, 3 por menos 50, perdón, menos 0 por 4. Entonces tenemos que nuestro vector, nuestro momento 2 en dirección K va a ser igual de menos 150 en K. Entonces ahora decimos que el momento 2 más el momento 1 son iguales a 346.4 menos 150, y lo cual nos dice que el momento 2 más el momento 1 son iguales a 196.4 newtons metros en K. Aquí en este caso, cuando lo hacemos vectorialmente, se ve muy obvio el asunto. Se ve muy obvio porque como hicimos las dos matrices y nos dimos cuenta de que le quitamos el 86.6, en este caso le quitamos la componente en J, y en el otro caso quitamos la componente en X, y a la hora que hacemos la suma nos damos cuenta de que en el producto cruz inicial ya considerábamos todo, y en el producto cruz de la sumatoria del teorema de Variñón, resulta que nos dan los mismos resultados que teníamos que sumar en el principio. Entonces aquí se ve muy obvio, pero cuando hacemos esto de forma escalar, cambia un poquito la situación. Para resolver este problema de manera escalar, vamos a la definición del momento, que es igual a fuerza por distancia, donde la distancia d es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto de interés. Lo que significa es que si planteamos la línea de acción de la fuerza de 100 newtons y nuestro punto de interés está aquí, necesitamos una distancia perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, y esta será nuestra distancia d para obtener el momento. ¿Cómo calculamos esa distancia d? Extraemos el triángulo con un ángulo alfa, planteamos la horizontal, prolongamos nuestra magnitud del ángulo alfa, sabemos que nuestra fuerza está a 30 grados, entonces acá tendríamos 30 grados. De este lado tendríamos el ángulo alfa otra vez, y el triángulo que se forma entre la línea de acción de la fuerza y el punto de interés. Acá tenemos nuestro ángulo de 90 grados y nos interesa conocer este ángulo, que es el ángulo teta, que sería el que se encuentra aquí. Primero vamos a conocer o buscar a alfa, ocupando la función trigonométrica tangente, que dice que el cateto puesto sobre el cateto adyacente es igual al tangente del ángulo. En este caso de alfa, diríamos que alfa es igual a arco tangente del cateto opuesto a alfa, que es la magnitud de 4 metros, dividida entre la componente horizontal, que es el cateto adyacente, que es de 3 metros, de lo cual alfa es igual a 53.1 grados. Ahora bien, si podemos observar, si el ángulo alfa es de 57.1 grados, el ángulo teta será igual a 53.1
menos 30 grados, lo que es igual a 23.1 grados. Ya que conocemos el ángulo alfa, podemos buscar nuestra distancia d, porque conocemos esta magnitud, y si no la conocemos, ahorita la calculamos, donde esta magnitud es la hipotenusa, y esta hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es igual a 5. Es el triángulo 3, 4, 5. Con esta magnitud de la hipotenusa y nuestro ángulo θ, que ya conocemos, podemos conocer la magnitud de haciendo uso de la función seno, que ya que sabemos que seno de θ será igual al cateto opuesto de sobre la hipotenusa. Entonces tendríamos que nuestra hipotenusa por el seno de θ será igual a la distancia d. Sustituyendo los valores numéricos, sería 5 por seno de 23.1 es igual a 1.96 metros. Esta es la magnitud de la distancia d. Y entonces ya podemos realizar nuestra operación del momento es igual a fuerza por distancia, y entonces decimos que el momento es igual a la fuerza de 100 newtons por la distancia de 1.96 metros. Nuestro momento será igual a 196 newtons metro. En sentido, si tenemos nuestro brazo de palanca y la magnitud aquí, este elemento estará girando en sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces es positivo, como lo habíamos obtenido antes. Esto fue realizando el problema de manera escalar sin hacer uso del teorema de Variñón. Ahora vamos a hacerlo con el teorema de Variñón. Todo esto nos complicó bastante encontrar esta distancia d. Entonces vamos a ver qué sucede con el teorema de Variñón. Aplicando el teorema de Variñón decimos que la suma de los momentos producidos por la fuerza va a ser igual al momento producido por la fuerza original. Este fue el momento producido por la fuerza original, más 196 Nm. Entonces nos costó un poco de trabajo encontrar la distancia d, pero vamos a ocupar ahora el teorema de Variñón y vamos a dividir nuestra fuerza en las dos componentes. Ya habíamos dicho que la fuerza de 100 newtons tenía una componente horizontal Fx que sería igual a 100 newtons coseno de 30 y una fuerza vertical Fy igual a 100 newtons seno de 30. Y teníamos los valores de 86.6 newtons y 50 newtons. Si aplicamos el teorema de Variñón, entonces ocupamos las dos fuerzas, las componentes horizontal y vertical, de tal manera que la fuerza horizontal es de 86.6 newtons y la fuerza vertical es de 50 newtons. Entonces dice el teorema de Variñón que podemos hacer el momento que produce la fuerza de 86 más el momento que produce la fuerza de 50. Y si recordamos que la distancia es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto de interés, entonces para la horizontal esta es la línea de acción y para la vertical esta es la línea de acción. Entonces el momento producido por la fuerza horizontal sería el momento producido por la fuerza, el momento en O producido por la fuerza X horizontal va a ser igual a 86.6 newtons multiplicado por su brazo de palanca, que es la distancia perpendicular, que en este caso vemos claramente que es 4 metros, que es la distancia de este punto a este,
y nos va a producir un momento positivo, y tenemos que el momento en O producido por la fuerza vertical va a ser igual a la carga de 50 newtons multiplicado por su brazo de palanca de 3 metros, y el momento que nos va a producir es un momento negativo, y tendríamos nuevamente que nuestra sumatoria de momentos va a ser igual a 86.6 por 4 menos 50 por 3. Nuevamente tendríamos 196.4 newton metro. En 6 renglones, poniendo atención a la definición, encontramos rápidamente el momento producido por la fuerza de 100 newtons mediante la suma de sus componentes, la fuerza horizontal de 86.6 newtons y la fuerza vertical de 50 newtons, cada una de ellas multiplicada por su brazo de palanca, que es la distancia perpendicular entre el punto de interés y la línea de acción de la fuerza. Punto de interés y la línea de acción de la fuerza. Y el teorema de Variñón de forma escalar nos reduce bastante el procedimiento para resolver o encontrar el momento de una fuerza con respecto a un punto.